tardes. Quería agradecerle a CIP y a Regis la invitación a este conversatorio sobre acuerdos plenarios y obviamente al doctor Chávez Cotrina, ¿no? la gentileza de poder compartir con tan importante magistrado, ¿no? este panel. Y sobre todo porque obviamente me aligera bastante el trabajo de poder justamente señalar los aspectos dogmáticos, teóricos que ha establecido el acuerdo plenario, porque obviamente el aspecto casuístico obviamente es bastante importante para poder justamente manifestar los alcances de lo que ha establecido la Corte Suprema como doctrina jurisprudencial vinculante en este acuerdo plenario 10-2019. Si usted ve el tema del acuerdo plenario, el acuerdo plenario se llama Organización Criminal y Técnicas Especiales de Investigación. Entonces creo que partimos de un tema bastante importante, como bien lo señala el doctor Jorge Chávez Cotrina, que las técnicas especiales de investigación no está vinculado a cualquier clase de delincuencia, sino justamente una delincuencia organizada, una criminalidad organizada. Y me parece que esto es bastante importante y por qué la Corte Suprema emite un acuerdo plenario de esta naturaleza. Yo pasaría por un primer punto bastante importante. La criminalidad contemporánea presenta cada vez un panorama más distinto, distante, que aquella que orientó a los estados a plantear sistemas preventivos y represivos adecuados para hacerle frente. Obviamente la criminalidad no es estática, es dinámica, va cambiando, va mutando, y eso obedece justamente a varios factores que pueden ocurrir. Uno de ellos obviamente es el tema de los avances tecnológicos, el tema justamente de la era de la globalización, la apertura de los mercados, que genera justamente un efecto sustitución. A palabras justamente de autores clásicos, doctor Prado Salarriaga, en España justamente Silva Sánchez, donde justamente el efecto sustitución implica de que los grupos criminales organizados también se valen de las bondades que nos da justamente el mundo contemporáneo. Entonces viene a decir el doctor Chávez Cotrina cuando hacía justamente decirlo comparación en el tema que otros tenemos las escuchas telefónicas, pero ellos también están justamente valiéndose ellos mismos. Entonces obviamente la delincuencia organizada se vale de los mismos mecanismos que ofrecen justamente las bondades del mundo moderno: transportes, comunicaciones, medios informáticos, teléfonos, celulares, en el tema concreto. Entonces es un aspecto bastante importante porque obviamente el ámbito de la investigación tiene que variar, tiene que actualizarse en el tema concreto. Y por eso el acuerdo plenario me parece bastante importante, porque no solo es el único acuerdo plenario vinculado al tema del crimen organizado. Como bien lo ha dicho justamente el doctor Chávez, hay otro acuerdo plenario que diferencia entre organización criminal y lo que es banda delictiva. Y su importancia es tanto que aparece regulado expresamente en el Código Penal. Uno como delito de organización criminal, el artículo 317 del Código Penal, de acuerdo al decreto legislativo 1244 del 29 de octubre de 2016, que durante mucho tiempo se llamó asociación ilícita y lo que regulaba era una organización en sí. Y obviamente la banda delictiva que fue incorporado por ese mismo decreto legislativo como un 317b en el tema concreto. Y esto es un tema bastante importante porque esto justamente ha conllevado a que esta realidad de crimen organizado siempre tuvo sus orígenes, como lo señala la Corte Suprema, en instrumentos internacionales. Entonces, si usted ve el acuerdo plenario después de hacer esta presentación de esta criminalidad contemporánea, de esta delincuencia colectiva, que es el crimen organizado, desarrolla un primer acápite bien importante, que son los llamados instrumentos internacionales. Y eso me parece bastante importante, y por eso que el doctor Chávez Cotrina, cuando empieza a hablar justamente de la Convención de Viena, la Convención de Palermo, y eso es un aspecto importante de cómo empieza obviamente el tema del acuerdo plenario en los instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque obviamente los países se van dando cuenta de que esta es una problemática global, es una problemática que justamente abarca en varios países en el tema concreto. Qué duda cabe que en el tema de tráfico ilícito de drogas, como el doctor comentaba, había ciudadanos colombianos, panameños en esa intervención. En el tema de Odebrecht, por ejemplo, usted ve justamente varios países involucrados en el tema concreto. Entonces, los países plantean estrategias distintas para hacer frente justamente a la criminalidad contemporánea, al crimen organizado, que ya en buena cuenta la policía lo venía justamente ejerciendo. Entonces, aparece un primer instrumento internacional, que es la llamada Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que es la llamada Convención de Viena de 1988 y que el doctor Chávez Cotrina ha hecho referencia. ¿Y por qué justamente parto de esta convención, no?
más allá que la Convención de Viena del 88 haya dado origen a las recomendaciones para regular el delito de lavado de dinero, en aquel entonces soy lavado de activo, también planteaba justamente técnicas especiales de investigación. Y obviamente planteaba 3 técnicas especiales de investigación claras y precisas, ¿no? En primer lugar, hacía referencia al agente encubierto, ¿no? Vinculado generalmente a un policía infiltrado en una organización criminal para obviamente que nos suministre información para ver cómo actúa, su modus operandi, su plan delictivo, los delitos que comete, como bien ha señalado el doctor, pero también obviamente habla de una segunda técnica especial de investigación a la cual también se ha hecho referencia, como es la entrega vigilada, remesa controlada en algunos supuestos, y adicionalmente también el tema justamente de la llamada vigilancia electrónica. Entonces, mire, el tema concreto, desde el año 1988 hablamos justamente de agentes encubiertos, hablamos de entrega vigilada o remesa controlada, hablamos justamente de operaciones encubiertas, hablamos de vigilancia electrónica. Pero, ¿por qué es importante eso? Y mire, el tema de, nuevamente, estamos en el 88, estamos en el 2019, un acuerdo plenario de esa naturaleza, porque no me dejará mentir el doctor Chávez Cotrina, que obviamente como consecuencia de la Convención de Viena del 88, obviamente el Perú incorporó estas técnicas especiales de investigación en el año 1996 con el decreto legislativo 824, pero si usted ve, vinculado solamente en principio al tráfico ilícito de drogas, y obviamente porque la Convención de Viena del 88 estuvo vinculado al tráfico de drogas, pero la criminalidad organizada y sobre todo su matiz más específico, que son las llamadas empresas o industrias criminales, aquellas que buscan justamente beneficio de carácter económico, lucrativo, obviamente no agotan su actividad delictiva solamente en lo que es el tráfico ilícito de drogas. Creo que el doctor Chávez Cotrina lo ha hecho bien claro en el tema justamente de lavado de activos, el tema justamente de trata de personas, entonces minería ilegal, cada vez el espectro es mucho más amplio en el caso concreto. Y es por eso, obviamente, que los instrumentos internacionales, según una segunda convención que establece el acuerdo plenario de la Corte Suprema, la Convención de Palermo del año 2000, Naciones Unidas por el Juicio Legal Transnacional, amplía el espectro. Dice sí, el tema de agente encubierto, entrega vigilada o remesa controlada, vigilancia electrónica, pero cuidado, ¿no? El tema justamente del crimen organizado no se agota en tráfico ilícito de drogas. Obviamente puede provenir de cualquier delito que genere grandes beneficios económicos. Y es por eso que esa entrega vigilada o remesa controlada no solamente ya se agota en el tema de estupefacientes psicotrópicas, sino que también puede ser entrega vigilada, por ejemplo, de bienes materiales, bienes muebles, obviamente que son transportados, obviamente como parte del tráfico del crimen organizado, las armas, por ejemplo, el dinero, por ejemplo, que puede ser justamente materia. Por eso existen delitos como, por ejemplo, el transporte transfronterizo de dinero o bienes en el caso particular. Y eso es un tema bastante importante porque obviamente el crimen va mutando y las estrategias internacionales van mutando. Por eso que puede ser bastante importante lo que señala el doctor Chávez Cotrina sobre cómo es el aspecto del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas y otras figuras delictivas. Y el acuerdo plenario también cierra como un aspecto importante en esta primera parte. Involucra justamente el tema vinculado a la Convención de Mérida, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Funcionarios. Obviamente el tema particular del crimen organizado busca obviamente legitimizar sus actividades, busca obviamente también en el caso concreto dar un soporte de protección, entonces o infiltran a sus conocidos o sus integrantes dentro de la política o dentro de los cargos públicos, obviamente o corrompen funcionarios. Entonces, bajo esa lógica, me pareció importante que el acuerdo plenario haya abordado en esa primera parte los llamados instrumentos internacionales, porque es la base, es el nacimiento, obviamente, de las técnicas especiales de investigación que los países, obviamente, que suscribieron y ratificaron las convenciones están en la obligación, obviamente, de poder incorporarlas en su legislación nacional. Y bajo ese aspecto, el acuerdo plenario aborda un segundo aspecto bastante importante. Luego de que analiza los instrumentos internacionales, como también bien lo señaló en el inicio el doctor Chávez Cotrina, habla sobre la legislación penal nacional. Y el tema es bastante importante porque el acuerdo plenario hace un recorrido durante toda la normativa que justamente ha ido variando, mutando el tema de las técnicas especiales de investigación. ¿Qué es lo que le quiero decir? El decreto legislativo 824 de 1996 fue el primer instrumento nacional, obviamente, que incorporó técnicas especiales de investigación vinculadas al tráfico ilícito de drogas. Pero de ahí para adelante han habido una serie de reformas legislativas que justamente han ido actualizando las técnicas especiales de investigación.
El Código Procesal Penal es un claro ejemplo de ello. En el año 2004, obviamente, el Código Procesal Penal incorpora justamente estas técnicas especiales de investigación. Incorpora justamente, como bien decía el doctor Chávez Cotina, las operaciones encubiertas, el tema del agente encubierto, el tema de la entrega vigilada, la remesa controlada, la vigilancia electrónica en el tema concreto, y también en el tema concreto de la ley del crimen organizado. La ley del crimen organizado, la ley 30.077, también hace un desarrollo de las técnicas especiales de investigación. Entonces, mire usted que el tema de la legislación penal nacional no ha sido estática, ha sido dinámica y ha ido actualizando su normativa vinculado a este tema de las técnicas especiales de investigación. Por eso que me parece importante el recorrido que hace justamente el tema del acuerdo plenario por la evolución, obviamente, legislativa. Y le voy a poner un ejemplo bastante claro que me parece importante, y que el doctor Chávez lo tocó, y por eso la importancia que está el aspecto práctico que él ha señalado. No sé si usted escuchó en la locución que hacía el doctor Chávez hacía justamente referencia a un agente encubierto y un agente especial. Entonces, usted ve justamente en el tema concreto de los primeros trabajos que se hacen de las técnicas especiales de investigación, por ejemplo, el tema del agente encubierto, y siempre se tiene la percepción y siempre se ha entendido que es un agente policial. Un agente policial, obviamente, por su especialización, por su conocimiento, por su formación en el tema concreto. Pero otras legislaciones, como países como el Perú, por ejemplo, y un par de países más en América Central, incorporan justamente los llamados agentes especiales, que es justamente un particular que puede justamente infiltrarse en una organización y colaborar directamente con el Ministerio Público en el tema concreto de la brindar información. Entonces, a mí me parece importante justamente lo que señala el doctor Chávez, lo que dice el acuerdo plenario. ¿Por qué? Porque obviamente no solamente hablamos de agentes encubiertos, hablamos de agentes especiales que pueden participar o pueden intervenir justamente brindando estos elementos de convicción justamente para poder en la etapa preliminar llegar a la información que se busca con estas técnicas especiales de investigación. Entonces, eso me parece importante en el desarrollo del acuerdo plenario, porque también habla de que el tema de la entrega vigilada o remesa controlada no se agota solamente en el tema vinculado al tema de drogas, sino que justamente puede abarcar una serie de supuestos vinculados. Y aunado a ello, también me parece un tema bastante importante lo que también ha señalado el doctor Chávez Cotina y que lo señala en este segundo aspecto del desarrollo del acuerdo plenario, que obviamente las técnicas especiales no son excluyentes. Obviamente, hablar justamente de agente encubierto no me limita a poder emplear una entrega vigilada. Una entrega vigilada justamente no me limita a realizar justamente una vigilancia electrónica, una interceptación telefónica. Es más, creo que hemos llegado, todos llegamos al punto que son complementarias y que justamente cada uno juega un papel bastante importante en este ámbito vinculado a la procuración de una investigación eficiente. Entonces, eso es lo que hace el acuerdo plenario. Mire usted, de manera sistemática, pedagógica y didáctica, empieza por los instrumentos internacionales que ratifican los países, llega a la legislación penal nacional y brinda una definición bastante importante sobre lo que se entiende por técnica especial de investigación. Y mire, su nombre dice, es técnica especial de investigación. O sea, no se trata de cualquier técnica en el tema concreto. Y el acuerdo plenario diferencia entre las llamadas técnicas tradicionales de investigación y las técnicas especiales de investigación. El acuerdo plenario dice, las técnicas tradicionales de investigación tienen una finalidad concreta. Generalmente ven para atrás qué es lo que ocurrió, cómo se realizó el hecho delictivo en el caso concreto. Y es lo que decía el doctor Chávez Cotina, pues para un robo, para un hurto, una violación, el tema concreto. Pero las técnicas especiales de investigación tienen otra función distinta, porque justamente de aquí para adelante nos permite justamente recopilar información, evidencias, elementos de convicción que nos permitan justamente ver cómo se llama este mundo actual que se asocia al crimen organizado, para ver cómo funciona, cómo opera, cuáles son sus integrantes, cuál es su plan delictivo. Entonces, eso me parece justamente un aspecto importante que plantea el acuerdo plenario entre distinguir que es una técnica tradicional de investigación y que es una técnica especial de investigación. La técnica especial de investigación no está vinculado a cualquier clase de delitos, está vinculado a delitos complejos, a delitos sofisticados y de manera específica y particular al crimen organizado, como bien lo ha señalado el doctor Chávez Cotina. Un cuarto punto que señala el acuerdo plenario es quizás un tema de una recomendación que los trabajos de Naciones Unidas, que la OEA ha justamente retomado. Un aspecto importante en los últimos
acuerdos de los Estados americanos, por ejemplo, fue retomar justamente el tema de técnicas especiales de investigación. ¿Por qué? Porque vuelvo nuevamente a decirle que el crimen organizado no es estático, es dinámico, va mutando. Como dice justamente el doctor Chávez, se crean nuevas estrategias, se crean nuevas modalidades, se crean nuevos verbos o códigos para justamente poder realizar este tipo de criminalidad. Entonces, el tema concreto va porque obviamente los avances de la tecnología y la modernidad también generan justamente nuevos mecanismos por parte de ellos para poder utilizarlo, por parte de los que estamos en el tema de la lucha en el sistema de justicia para poder neutralizarlos. Entonces, el acuerdo plenario centra también un aspecto importante en el tema de agente encubierto, entrega vigilada, pero sobre todo un tema de vigilancia electrónica, obviamente entendido en un sentido amplio. Porque obviamente cuando escuchamos vigilancia electrónica, obviamente lo que más hemos utilizado acá hasta el momento son interceptaciones telefónicas, escuchas telefónicas. Pero me parece el tema bastante interesante de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema va un poquito más allá. Incorpora también justamente, oiga, el tema no solamente se agota en el tema de la interceptación, en el tema justamente de la escucha. Como bien dice el Código Procesal Penal, como bien ha señalado el doctor Chávez Cotrina, el tema de la óbice, el tema de la vigilancia, el tema del seguimiento, el tema de la cámara, pero también la Corte Suprema dice, oiga, cuidado, acá también existen los drones, existen los satélites, en el tema concreto, y a veces quizás lo pasamos desapercibido, pero otro veo, por ejemplo, en Fiestas Patrias, la transmisión obviamente del desfile de las Fiestas Patrias, y vemos que justamente en la televisión se vale de los drones, para justamente poder hacer el tema de un seguimiento en el caso particular. Y obviamente el tema del crimen organizado también se vale de esta modernidad. Y obviamente la Corte Suprema también dice, oiga, por si acaso los drones es un mecanismo también para establecer justamente una vigilancia electrónica en el tema concreto. Y obviamente el drone puede ser justamente hoy al alcance justamente no solamente de cualquier particular, sino también del crimen organizado, del tema particular. Entonces, el drone es un mecanismo obviamente eficiente, se llama la Corte Suprema, para poder justamente recabar elementos de convicción, para recabar justamente el tema de algunos elementos que nos permitan saber que estamos frente a una actividad vinculada al crimen organizado. Y no se queda allá, va más allá de ello. Dice, por si acaso, no solamente tenemos drones, tenemos los satélites. Y si bien es cierto, los satélites son a nivel espacial y que solamente hay 5 en el Perú, justamente que señala de la Universidad Católica, de la Fuerzas de Aeronáutica, de la Universidad de Ingeniería, en el tema concreto, oiga, los satélites también son un mecanismo para justamente recopilar información en el tema concreto. Entonces, mire usted que el tema de la modernidad, el tema actual de los avances tecnológicos, ha hecho verdaderamente de que la Corte Suprema establezca un acuerdo plenario bastante importante y me parece innovador en la región, en el tema justamente de no quedarnos por el tema de interrogación, el tema de escucha, el tema de agentes, que es lo más usual acá, pero también ir mirando más allá de lo que puede venir. El tema de los drones, el tema justamente del tema satelital. Y eso lo enmarca justamente en el tema del artículo 271 del Código Procesal Penal, que habla justamente del tema de la videovigilancia, en el tema concreto. Entonces, bajo ese tercer lógica, mire usted, instrumentos internacionales, instrumentos nacionales, el tema vinculado al tema de los avances de la modernidad, la Corte Suprema desarrolla un aspecto quizás bastante importante, que el doctor también lo ha señalado, y que obviamente ha pasado desapercibido, que son los llamados principios rectores en el uso de las técnicas especiales de investigación. Entonces, ¿qué es lo que había pasado mucho tiempo? En el caso particular de las técnicas especiales de investigación, en un momento fueron un monopolio de la policía, fueron justamente después ampliadas en el tema con la intervención del Ministerio Público, fueron adquiriendo cada vez un piso más de legalidad en el tema concreto, y obviamente en su utilización han habido los estudios comparados en la jurisprudencia en Chile, Costa Rica, en Perú, aquí, un tema de que muchas veces se ha cuestionado, el tema sobre todo de su validez o no, porque quiero o no, un tema de una escucha telefónica afecta un derecho a la intimidad, a las comunicaciones de las personas. Entonces, obviamente, cuando uno emplea técnicas especiales de investigación pueden conculcarse derechos en el tema concreto. Y me parece muy importante el tema, obviamente, de lo que establece la Corte Suprema en el acuerdo plenario. La Corte Suprema dice, oiga, un ratito, el tema concreto, la base de entrada para que las técnicas especiales de investigación sean utilizadas o empleadas por la policía bajo la dirección del Ministerio Público, el director de la investigación, este sistema acusatorio garantista,
parte de un aspecto bastante importante. La Constitución dice en el artículo 42, bien claro, es deber del Estado, proteger a la seguridad de la ciudadanía, en el tema concreto. Entonces, el tema de la seguridad de la ciudadanía y de la colectividad es un tema bastante importante, porque se protege el interés general, el interés de la colectividad. Entonces, ese es un punto justamente de entrada, pero obviamente ese punto de entrada genera justamente una ponderación de derechos entre justamente aquellas personas que van a ser afectadas con un seguimiento, con una afectación a su intimidad, con una afectación justamente a una escucha telefónica del tema concreto. Entonces, la Corte Suprema desarrolla justamente lo que algunos trabajos de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la OEA, últimamente con quien yo trabajo, el Departamento de Crimen Organizado, estableció justamente principios. ¿Qué son los principios? ¿No? Los principios son pautas, son políticas de actuación que orientan, que guían a los operadores del sistema de justicia para poder emplear de manera eficiente el tema justamente de esas técnicas especiales de investigación. Porque son especiales, tienen que ver algunos principios rectores. Y me parece bastante importante porque la Corte Suprema ha establecido principios rectores fundamentales donde en otra legislación usted no va a encontrar. Y donde justamente solamente algunos trabajos, como le vuelvo a reiterar, de Naciones Unidas en un tema de una investigación en Bolivia, o la OEA, que recién sacó un documento justamente hace un mes sobre principios rectores. Y obviamente el tema concreto es que estos principios rectores discurren justamente por unos aspectos centrales. Uno importante es la legalidad, el principio de legalidad. Y el doctor Chávez también ya lo ha mencionado en el tema concreto. Obviamente el tema de la legalidad, ¿qué implica? Que uno utiliza técnicas especiales de investigación respetando el marco legal en el tema concreto. Obviamente el marco de la legalidad es un tema bastante importante. Si yo voy a infiltrar un particular en una organización criminal es porque mi legislación penal nacional me lo permite, como bien dice justamente el doctor Chávez Cotrina. En otra legislación usted no lo puede hacer, en el tema concreto, porque solamente puede ser un agente encubierto, un efectivo de la policía. Acá, por ejemplo, usted tiene un agente especial. Entonces, eso va a ser importante porque a veces justamente existen operaciones conjuntas a nivel internacional. Entonces, mire usted, oiga, yo tengo en mi legislación un agente especial, que puede ser un particular, pero en mi legislación chilena o en mi legislación justamente extranjera solamente son policías. ¿Me capta la idea? Entonces, un primer avance en el tema concreto es justamente establecer la legalidad en el tema concreto. Uno respeta su marco legal, uno respeta el ámbito de los tratados internacionales, uno respeta los acuerdos que haya habido justamente en el tema entre países que pueden haber suscrito. Y obviamente en el marco nacional, como le digo, el campo es bastante amplio. No se limita solamente a la ley del crimen organizado, sino justamente el Código Procesal Penal. Es más, existen leyes penales especiales como el tema de los delitos informáticos. La ley también 096 que dice agentes especiales en los delitos cibernéticos. Y eso justamente es un tema, un cúmulo de que la Corte Suprema desarrolla de manera bastante clara toda la evolución legislativa de las técnicas especiales de investigación. Un segundo aspecto vinculado a estos principios rectores, mire, no solamente el tema de la legalidad, es justamente el tema de la excepcionalidad. Las técnicas especiales de investigación son excepcionales. ¿Por qué justamente son excepcionales? Porque obviamente no pueden ser utilizadas para cualquier clase de delito, en el tema concreto. Son excepcionales porque justamente quiera o no, usted va a conculcar, va a afectar derechos de las personas. Entonces obviamente usted va a tener que ponderar, por un lado, el interés general, por un lado justamente el derecho que se ve afectado. Entonces son excepcionales. Un tercer aspecto bastante importante en el tema concreto, y nuevamente el tema quizás de la casuística, doctor, es bastante importante, le agradezco el punto de entrada, es que se habla en la Corte Suprema de un principio de subsidiariedad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Usted va a utilizar las llamadas técnicas especiales de investigación cuando no puede emplear las llamadas técnicas tradicionales de investigación. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, son mecanismos distintos. Es delincuencia totalmente distinta en el tema concreto. Yo no puedo utilizar una técnica, como bien decía el doctor Chávez, para el tema del robo, para el tema de hurto, para emplearlo justamente para un tema de una organización criminal. Es ilógico en el tema concreto. Entonces, justamente la subsidiariedad implica, cuando yo no puedo aplicar las técnicas tradicionales, recurro justamente a las técnicas especiales de investigación. Y me pareció un tema bastante importante en el tema del acuerdo plenario y también cómo se trata de manera internacional esto en los trabajos últimos de la OEA, en que la subsidiariedad no implica agotar primeramente las técnicas tradicionales y porque agoté las tradicionales recién voy a las técnicas especiales. No, no, no.
Lo que te dice es que el tema de la sociedad uno evalúa como operador, como fiscal, en el tema concreto provincial, como bien dice el doctor Chávez Cotrina, con importancia. Oiga, si utilizo técnicas tradicionales frente a una organización criminal, de tráfico de armas, de tráfico justamente de bienes culturales, probablemente no encuentre nada. Entonces no es que yo agote el tema concreto, no, sino que uno evalúa. Y obviamente si veo que las técnicas tradicionales no me van a lograr esto, utilizo técnicas especiales de investigación, obviamente, que no se agotan hoy con el agente encubierto, con la entrega vigilada. Usted tiene justamente las bondades que le da la modernidad, el tema justamente de la videovigilancia, las OIS, las operaciones encubiertas, los drones, los satélites, como bien señala justamente la Corte Suprema. Entonces, miren la importancia de los principios que establece la Corte Suprema en el fundamento 18, 20, y que lo hace justamente de carácter obligatorio y de doctrina vinculante. Legalidad, el tema justamente de excepcionalidad, el tema de subsidiariedad, y el tema justamente que también menciona como otro principio bastante importante es el principio de especialización en el tema concreto. Y el principio de especialización está ligado, obviamente, no cualquiera puede ser justamente un agente encubierto o un agente especial. Por eso se legitima en algunos países al policía porque tiene una formación bastante particular. Pero obviamente estos temas tienen que entenderse de una escuela de formación mucho más amplia. Como bien señalaba el doctor Chávez, esto se piensa solamente para el tema de drogas, pero obviamente yo tranquilamente puedo utilizar un agente encubierto en un delito de trata de personas. No podrá hacer una entrega vigilada, como bien dice, pero sí puedo infiltrar un agente encubierto. Entonces dice el principio de especialidad, y obviamente en el tema del agente especial también, no tiene que ser alguien que esté obviamente inmiscuido, que tenga un conocimiento especial. ¿Qué hago yo justamente metiendo a un agente que ni siquiera conoce cuál es el término o los códigos que utiliza? Lo mínimo que en el caso colombiano era un tema bastante particular, era cuando se decía, oiga, se entrevistaba para que sea un agente de infiltración y le preguntaba vinculado a drogas, ¿qué cosa es la marihuana? ¿Qué cosa es la cocaína? ¿Qué cosa es la pasta básica? Entonces, si no sabe justamente esos elementos importantes, no está preparado, no puede ser justamente un agente especial, un agente encubierto. Y obviamente manejar los códigos, obviamente, de interpretación, como dice, que es una piña, y el tema concreto, que es justamente un buque, que es la fiesta en el tema concreto. Entonces, son aspectos de formación que vienen desde las escuelas de formación policiales, en el caso concreto, o que el mismo Ministerio Público obviamente puede dotar en atención a su casuística que ellos tienen. Entonces, mire usted lo que dice la Corte Suprema: legalidad, excepcionalidad, subsidiariedad, especialización, el tema de la confidencialidad, un principio bastante importante. Obviamente estamos en un aspecto vinculado al crimen organizado donde está en riesgo la propia vida del agente encubierto, del agente especial. Esto tiene que ser de carácter confidencial, y es por eso que justamente quien maneja obviamente un tema de un agente encubierto, quien tiene conocimiento de entrega vigilada, obviamente es alguien que tiene que tener una confidencialidad directa. Por eso que justamente, como bien dice el doctor Chávez Cotrina, usted establece justamente primero el contacto con el fiscal provincial. El fiscal provincial lo conoce y después se pone una carpeta de carácter reservado que va a llegar justamente hasta la Fiscalía de la Nación para poder justamente evaluar en algún caso concreto cuando pueda quedar detenido el agente encubierto, el agente especial en el caso particular. Me capta la idea del tema concreto. Entonces, la confidencialidad es un principio bastante importante, y por ello también recojo también el tema del aspecto de la doctora Chávez Cotrina, de su experiencia, de su elocución, que dice: yo como agente encubierto no me voy a reunir con cualquier persona en el tema concreto, tengo que tener mi agente de contacto. Y justamente ese agente de contacto es aquel que luego de las notas informativas, lo que voy justamente averiguando en el tema concreto, para que el equipo de investigación pueda justamente ir recabando, pueda ir armando justamente un caso penal y tener justamente evidencias o elementos de convicción. Entonces, miren cómo la Corte Suprema recoge justamente todos estos aspectos que el doctor Chávez nos detalla, que nos da la casuística del tema concreto, y obviamente pues un soporte importante: legalidad, excepcionalidad, subsidiariedad, el tema justamente de la confidencialidad, el tema de la legalidad, y después lo que también la Corte Suprema establece como un principio de celeridad en el tema concreto. El tema de la celeridad es un tema bastante importante, ¿no? Yo no tengo justamente un tema de unos 20 o 30 años para justamente tener un agente encubierto, hacer revisión de entrega vigilada. Acá lo que se trata de carácter inmediato es que el agente encubierto, por ejemplo, o con una remesa controlada de entrega vigilada, pueda proporcionar de manera inmediata la información en el tema concreto. La inmediatez, la celeridad es un tema bastante importante cuando uno esté en el tema vinculado al crimen organizado. Celeridad no solamente en el tema de la investigación, sino celeridad para poder justamente cambiar de estrategia. Como dice el doctor Chávez Cotrina,
podemos estar pensando de que justamente por las escuchas telefónicas la operación va a ser el fin de semana, el día sábado y domingo, pero puede ser justamente de que por un tema de que me están siguiendo, estoy sospechando, se cortan los teléfonos, esto cambia, mañana se hace. Mañana se hace, usted ve a agente cubierto, agente especial, tiene que brindar rápidamente la información con su agente de contacto y justamente el fiscal y obviamente la vinculación al juez para que pueda autorizar justamente el allanamiento, la incautación del tema concreto. Entonces, mire todos los aspectos que justamente va recogiendo la Corte Suprema. Y quiero también quedarme con quizás un aspecto que ha desarrollado bastante la Corte Suprema importante sobre estos temas de técnicas especiales de investigación, que es el llamado principio de proporcionalidad. Me parece que es un tema bastante importante la proporcionalidad, porque con las técnicas especiales de investigación de una u otra manera afectamos derechos en el tema concreto. Si yo recibo una autorización para una escucha telefónica o una óbice en un espacio privado, por ejemplo en el tema particular, no puede ser para toda la vida que te tengo que estar justamente en tu teléfono escuchando. No puedo justamente en un espacio privado estar metido ahí 100% los 32 días del año. No, el tema concreto justamente uno pondera, uno hace un test de racionalidad en el caso concreto, de necesidad, de idoneidad en el tema concreto justamente de la técnica especial de investigación. Y obviamente el fiscal, obviamente tiene policía, tiene como el informe poder sustentar, poder motivar el espacio de tiempo necesario, y el juez, si es un tema de ámbito privado, en el caso concreto como una óbice en el tema concreto, poder valorar y poder justamente evaluar cuál es el tiempo razonable en que justamente yo puedo interceptar una comunicación en el tema bueno, cuando hacemos un seguimiento de un espacio privado donde se afecta justamente la intimidad, la inviolabilidad de domicilio justamente de la persona. Entonces, me parece que justamente esos aspectos que recoge la Corte Suprema lo hacen bastante valioso. Creo que justamente recogen todo lo que el doctor Chávez nos ha dicho, justamente su experiencia práctica, y que quizás es lo más valioso cuando uno aplica técnicas especiales de investigación. Entonces yo podría justamente establecer en 4 ejes centrales estas 29 hojas que tiene este acuerdo plenario número 10/2019. Un primer eje central, el tema vinculado al tema de la naturaleza de lo que es hoy el crimen organizado, y que para eso tiene un acuerdo justamente secundario entre organización criminal y banda delictiva. Y juntamente a ello, un segundo aspecto importante es que parte de los instrumentos internacionales. No es que a mi Corte Suprema, acuerdo plenario, no es que justamente existe, no, esto parte de una política pública de carácter internacional. En el tema concreto, los estados establecen como una necesidad utilizar las bondades que da justamente la tecnología, que da justamente estos medios eficaces para lograr combatir eficazmente el crimen organizado. Un tercer aspecto que destaco del acuerdo plenario son los instrumentos nacionales. La Corte Suprema ha hecho un recorrido por todo justamente el tema de cómo ha ido modificándose desde el decreto legislativo 896, del 824, perdón, de 1996, hasta justamente el decreto legislativo 1241, que establece algunas modificaciones al tema de investigación. Y lo que me parece más de todo destacable y que lo hace justamente como un tema importante, ese aporte de los drones, el tema justamente de los satélites y sobre todo el nivel de ponderación, el tema justamente de una modernidad que debe de manera exhaustiva irse valorando y evaluando para ir incorporando como un elemento de convicción que se pueda recuperar en el curso de un proceso. Y finalmente quizás los principios. Es la primera Corte Suprema en el Perú, a nivel latinoamericano, donde establece claramente principios. El Tribunal Constitucional había planteado un par de principios por ahí sobre proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad, pero creo que la Corte Suprema ha puesto principios que hemos destacado: legalidad, subsidiariedad, excepcionalidad, celeridad, proporcionalidad, creo que justamente confidencialidad, creo que refuerza justamente un aparato o una técnica para ser empleada de manera eficiente por los operadores de justicia, tanto por el Ministerio Público como el director de la investigación como la Policía Nacional del Perú. Esos son los alcances que podría justamente darle, complementando justamente con lo que el doctor Chávez ha señalado al comienzo. Gracias. Muchísimas gracias.